Ahora invitamos a la doctora Sandra Milena Franco Patiño, profesional en desarrollo familiar con doctorado en ciencias sociales de la Flaxo. La doctora Franco Patiño es máster en educación y desarrollo humano y actualmente coordina la maestría en sociedades rurales. Muy buenos días para todos y para todas y sobre todo a ustedes, hombres y mujeres, que entiendo son productores, representantes de organizaciones sociales, seguramente representantes de mujeres que están acá hoy en esta jornada de reflexión sobre la agricultura orgánica. En realidad el foro en su denominación se llama Producción Agrícola Limpia, agricultura orgánica, agroecológica en el marco de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Entonces señalo el título porque fundamentalmente mi intervención, en tanto persona formada en el área de las ciencias sociales y fundamentalmente desde el enfoque de género, quiere centrar como una reflexión en torno a dos asuntos fundamentales. El primero es que quiero como que podamos analizar un poquito más con una mirada, no sé si crítica o por lo menos una mirada desde el debate de las ciencias tanto sociales como naturales, cuáles son las implicaciones teóricas y epistémicas de hablar de economía campesina, hablar de agricultura familiar, campesina y comunitaria. Y en este contexto, un segundo componente como de la reflexión se orienta a considerar el enfoque de género como un elemento central de los procesos de los sistemas de producción, bien sean sistemas de producción de carácter orgánico, agroecológico o lo que estamos llamando aquí agricultura limpia. El interés de hacer estos dos abordajes es poder como situar la discusión, y es como la invitación que yo quiero hacerles hoy, es que cuando uno mira la práctica en torno a los sistemas de producción, y de hecho si ustedes se fijan en el foro hoy, pareciera ser que hay una distinción o una separación entre lo que se llaman sistemas de producción y los procesos de cultura alimentaria, cuando en realidad ambos están directamente imbricados. Entonces digamos que el interés en posicionar esta discusión es que reconozcamos que los elementos de la producción no distan de la cultura y que cualquier cambio en prácticas de sistemas productivos requiere necesariamente considerar cuáles son los marcos ideológicos, las prácticas y hábitos de consumo o las prácticas y hábitos de producción que hacen o no a ciertos tipos de agricultura que se instala en el país. Bien, en este sentido, con estos dos focos de poder plantear como la distinción epistémica y teórica entre economía campesina y agricultura familiar, digamos lo primero que yo quisiera señalar es qué se entiende por economía campesina. Porque además el concepto de economía campesina, que es un concepto surgido básicamente desde los desarrollos de Alexander Chayanov durante principios del siglo XX, lo que buscaba situar era los procesos de producción campesino como un sistema de producción económico que tenía unas lógicas propias que distan mucho de las lógicas o la racionalidad de funcionamiento que ha impuesto el sistema capitalista. En este sentido, digamos, hay una cosa interesante que entender acá, y es que los modelos o los sistemas de producción económica de economías campesinas no buscan acumular riqueza como ha sido la pretensión del capital. ¿Y esto qué significa o cómo se traduce en la práctica concreta de las economías campesinas? Se traduce en que los recursos fundamentales de tierra, capital y fuerza de trabajo son fundamentalmente elementos que se insertan como parte de una cultura y de tradición de las comunidades campesinas. Es decir, que para las comunidades campesinas, y esto está documentado de diversas maneras, la tierra es mucho más que un recurso de producción. La tierra es un sistema fundamentalmente de identidad que está ligada a procesos de herencia y de ancestralidad. Si ustedes se fijan un poco en las intervenciones anteriores, especialmente las de el productor de Samaria, don Raúl,
pero también algunas otras desde los ministerios, todos señalaron esta idea de la ancestralidad que tiene sentido y connotación cuando estamos mirando nuevos sistemas productivos. Entonces, sí, desde la lógica campesina, la tierra no es un recurso de producción porque el interés no es acumular riqueza, entonces es necesario considerar qué significa que la economía campesina oriente sus procesos de producción a la satisfacción de necesidades fundamentales que permitan una vida digna. Y este es un elemento central del debate, porque esto lo que hace es plantear cuál es la cosmovisión, y por eso lo llamo una mirada epistémica, cuál es la cosmovisión que tenemos de qué tipo de vida digna queremos tener. Bajo los enfoques de los sistemas capitalistas, que es en los que estamos insertos, nos han hecho creer que si la agricultura no se vuelve empresarial, que ha sido el enfoque de los últimos 20 años cuando se ha tratado de acabar con el campesinado para volverlos empresarios agrícolas, básicamente lo que se está diciendo es que la lógica que impera es la lógica del mercado, que además también ha estado presente en la discusión de este foro, y que por lo tanto los marcos de vida que se distancian de ese modelo pareciera que no tienen cabida. Y me parece que justamente la discusión sobre agriculturas limpias, orgánicas y agroecológicas, lo que están debatiendo es la mirada del sistema económico capitalista cuando dicen hay otras alternativas de producción que seguramente no generarán el mismo nivel de crecimiento económico y de acumulación de riqueza como el que tenemos hoy, pero que instalan prácticas distintas orientadas a tener calidad de vida o vida digna. Este nuevo paradigma, digamos, ya en algunos países como el contexto ecuatoriano o en general en el contexto latinoamericano, es lo que han venido hablando del buen vivir. La lógica del buen vivir lo que busca es situar esto que históricamente se ha considerado como atrasado por no insertarse en la lógica del mercado y que es como básicamente, me parece, el punto de discusión entre los gobiernos, los funcionarios técnicos, los planificadores y las comunidades campesinas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque fíjense en que cuando las comunidades campesinas hacen estas prácticas, y lo decía don Raúl ahorita, es que pasarse a la agricultura orgánica o generar otros sistemas de producción alternativos, para llamarlos así, demanda tiempo, demanda inversión. Pareciera ser que esa no es la lógica que impone el mercado, y por eso decimos que esos son modelos tradicionales, atrasados, y que por lo tanto lo que hay que hacer es promover la modernización del agro, una modernización del agro que apunta a responder los intereses de la macroeconomía, que es el modelo económico neoliberal que hemos intentado desde los años 80 hasta acá, con las nefastas consecuencias que todos conocemos. Ahora bien, la economía campesina no es solamente un sistema económico, fundamentalmente también las economías campesinas son fundamentalmente un hecho sociocultural y político. Y en este sentido, sobre todo en los años 60 y 70, se discutió la noción de qué significa que las economías campesinas estén constituidas por una clase social que es el campesinado. Y en este sentido, el campesinado es un sujeto político e histórico que demanda derechos que deben ser reconocidos, pero que en el marco de la nueva concepción de agricultura familiar impulsada por la FAO ha perdido este carácter de clase social, y entonces hoy por hoy, en el marco de sobre todo las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, hemos adscrito a este discurso de la agricultura familiar, perdiendo de vista que si dos asuntos centrales. El primero, que la agricultura familiar es un concepto que tiene sus antecedentes básicamente en los desarrollos teóricos norteamericanos, cuando algunos autores empezaron a hablar de family farming, que básicamente lo que hacían era considerar la idea de que la familia era la base fundamental para la generación de ingresos de las unidades productivas, y en ese sentido se trae en una lógica norteamericana que luego va a ser impulsada por los desarrollos de la FAO, cuando va a ser la FAO en los años 90 y especialmente en el año 2014 que declara el año internacional de la agricultura familiar, y ahí arranca no solamente el boom en el contexto, digamos, colombiano, sino en América Latina. Pero entonces ustedes dirían, pero ¿cuál es el problema si finalmente la agricultura familiar también nos habla de agricultura campesina?
Bueno, el problema central, por lo menos de algunas corrientes como esta que estoy tratando de situar yo, es que bajo el concepto de agricultura familiar se pierde la noción de campesinado como un grupo social y político. Y esto no es un invento mío. Si miran ustedes y revisamos, sobre todo los congresistas y los ministerios lo saben mejor, el campesinado viene haciendo demandas de derechos, como por ejemplo el reconocimiento como grupo étnico en Colombia que merecería tener políticas de discriminación positiva. ¿Y esto qué significa? Fíjense ustedes que hicieron una demanda constitucional, el sector campesino, pidiendo el reconocimiento de la categoría campesinado en el censo de población del DANE y el Censo Nacional Agropecuario, y no se logró. Fue una demanda que no se aceptó jurídicamente, pese a que ya el mandato agrario y la Cumbre Nacional Agrario y se han reconocido los derechos de los campesinos y las campesinas, pero aún así esa categoría política se desconoce. Entonces fíjense en que no es suficiente con que hablemos de agricultura familiar, porque de base lo que se está tratando de hacer es hacer un desplazamiento conceptual y dejar de hablar de campesinos, y esto, insisto, tenemos evidencias. Si uno habla, por ejemplo, en el caso del departamento de Caldas, cuando uno va y habla con los funcionarios y los agentes de gobierno, desde hace rato se viene hablando de la necesidad de convertir a los campesinos en empresarios agrícolas, de la necesidad de volver a los agricultores en una lógica empresarial. Y entonces esa es la pregunta que yo quiero instalar acá, sobre todo si el interés del representante Luciano es generar un proyecto de ley sobre agriculturas alternativas. Yo no diría solo agricultura limpia, sino agriculturas alternativas. Es pensar de qué manera desde el concepto de agricultura familiar, campesina y comunitaria realmente se reconocen las demandas y derechos que hacen los campesinos por una lucha como el problema de la tierra, el problema de los territorios, de una vida digna que no necesariamente se inserte en las lógicas mercantiles que ha impuesto el sistema económico. Bien, por ahí dejo esa primera reflexión en el primer componente porque ya casi se me acaba el tiempo. Una segunda reflexión que yo quería señalar en directa vinculación con esto tiene que ver con la necesidad de incorporar el enfoque de género en el tema de los sistemas de producción, tanto de economía campesina como agricultura familiar, si es que vamos a mantener los dos. ¿Y qué significa el enfoque de género? Porque pareciera ser que cada vez que uno habla de los enfoques de género solamente se menciona para considerar el tema de mujer y más nada. Y resulta que el enfoque de género que entró en auge especialmente después del decenio de la mujer, que fue entre el año 75 y el 85, promovido directamente por ONU, lo que ha venido diciendo es una cosa, fíjense ustedes, que solo cuando los organismos multilaterales plantean ciertos discursos es como que logran insertarse en la institucionalidad. Entonces, lo primero que pasó en el decenio de la mujer fue la necesidad de visibilizar el papel que cumplen las mujeres en los procesos de desarrollo agrícola y de desarrollo rural. Y esa discusión ha hecho que, por ejemplo, hoy tengamos la Ley de Mujeres Rurales y que en la mayoría de los proyectos, para que sean cofinanciados, se incorpore el tema de la mujer. Pero no es solamente mencionar a las mujeres que se habla de género. En este sentido, incluso hay que reconocer que no todas las campesinas son iguales. Al interior de la categoría de mujeres hay grandes diferencias que deben ser reconocidas, pero hablar de género es además pensar en otras categorías como las diferencias generacionales, como las diferencias étnicas, como las diferencias que tiene hacer producción en sitios geográficos de zona de montaña, a altiplanicies, a llanuras, y por lo tanto pensar el enfoque de género requiere pensar en la diversidad étnica, poblacional y geográfica que implica los sistemas de producción campesina. Sí, entonces me voy a traer un poco una categoría que me pareció bastante interesante de la persona de Azo Frucol, cuando dice que, y que me pareció, digamos, bastante importante el análisis que ellos han hecho, de empezar a preguntarse qué es esto de la agricultura tropical, ¿no? Y empiezan a decir qué significa que estemos en el trópico, cuáles son las características. Fíjense que en toda la disertación que el señor hizo, hace una disertación pensando en sistemas de producción. Bien, yo le agregaría a eso, pensemos qué significa a tener agriculturas tropicales cuando tenemos una diversidad de producción en que los grupos familiares cumplen un papel esencial
para la producción campesina y para la producción de agricultura familiar, pero dentro de ese grupo familiar tenemos participación de mujeres, muchas de ellas sin tierra, con todas las dificultades que tiene el acceso y la titulación a tierras, más allá de que hace rato se venga hablando de restitución de tierras a víctimas de conflicto armado, más allá de que desde los años 70 se haya reconocido el hecho de que las mujeres puedan acceder a títulos de tierra, pero entre el reconocimiento legal y el acceso concreto para que le den tierra a mujeres jefes de hogar sea tan difícil, cuando tenemos una variedad de personas, como el hecho de tener jóvenes, que hoy todos lo sabemos, los jóvenes están saliendo del campo por falta de oportunidades. Y, por ejemplo, en el video, fíjense en que uno de los jóvenes decía, la chica que decía en el video, si me preguntaran hoy qué le diría al presidente, le diría crean los jóvenes. Bueno, fíjense en que ahí lo que nos están diciendo es, hay diferenciaciones en las lógicas y en las concepciones, como pensamos los procesos de desarrollo agrícola y rural. Entonces, por lo tanto, si reconocemos eso, es necesario considerar el enfoque de género no como una variable más, sino como un elemento potenciador a fin de que las políticas institucionales, tanto desde los agentes del Estado como de las políticas de gobierno y las instituciones, organizaciones civiles y comunitarias, consideren esto. Un foro como el de hoy, por ejemplo, muestra cómo el enfoque de género sigue estando prevalente, toda vez que de todos los conferencistas que tuvimos solo hay una mujer hablando en este escenario, y yo estoy segura que muchas de las mujeres que están en el auditorio tienen una participación fuerte y decidida en los proyectos de agricultura, tanto bien sea de organizaciones sociales de base como de las instituciones, pero que es necesario visibilizar y creer más que el enfoque de género es importante y que no es solamente un problema de hablar de desigualdades o diferencias hombres y mujeres. Finalmente, con esto termino, y es que el enfoque de género no solamente busca reconocer esto de las diversas desigualdades sociales, sino sobre todo también entender que esto tiene todo que ver con el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria. Y pienso que es necesario volver al tema de la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria es la raíz de los procesos de agricultura orgánica, limpia y agroecológica, en la medida en que solo a partir de procesos soberanos que nos permitan decidir qué queremos producir y a quiénes vamos a beneficiar a través de esa producción, que realmente podríamos garantizar que tengamos alimentos susceptibles de consumo. Les agradezco mucho porque el tiempo es muy corto. Hoy. Para terminar, Diego Alejandro Agudelo, ingeniero ambiental, agrónomo y especialista en procesos industriales y agroalimentarios, nos acompaña por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. De todas maneras, agradecerle pues a la Universidad del Quindío, a todos ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí, de representar a nuestra universidad, ¿sí? Y pues de venir a socializarles una experiencia que hemos tenido nosotros en el departamento de Risaralda relacionado con un tema pues asociativo, ¿sí? Mi nombre es Diego Alejandro Agudelo, ya como lo comentó aquí el maestro de ceremonia. Yo hago parte del staff docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria, ¿sí? Y pues desde esa facultad, que es relativamente nueva, hemos venido trabajando todo el tema asociativo, porque nosotros creemos que la parte agroindustrial y desarrollo agroindustrial de transformación, valor agregado, pues se hace a través de las organizaciones de productores. Es un trabajo difícil, lo sabemos que sí, pero eso lo hacemos pues, o tenemos que hacerlo con capacitación y con formación para nuestros productores, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un concepto de asociatividad, yo creo que ustedes ya conocen profundamente porque aquí hemos hablado un poco de asociatividad también, aparte de producción limpia, de agricultura orgánica, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver en este concepto, pues hay cosas ahí que realmente en este momento pues no se cumplen aquí en el país. Nosotros realmente conformamos organización de productores simplemente para formular un proyecto, conseguimos un grupo de productores, formar un proyecto, listo, aceptan el proyecto, se aprueba, pero a la organización de productores la dejamos ahí quietica, no la volvemos a formar, no seguimos con ella, no hay procesos continuos de trabajo, ¿sí? Y realmente pues nosotros le estamos apuntando en este proceso a la parte de comercialización, ¿sí? A que podamos
comercializar con nuestros productores a través de su organización. ¿Para eliminar qué? Pues los procesos de intermediación, es lo que queremos acá. ¿Sí? Siguiente. Bueno, un poco de historia frente al tema asociativo, pues digamos que esto empezó en Colombia más o menos en los años 30, con la conformación de algunas organizaciones importantes, como la Federación de Cafeteros, algunas cooperativas de ganaderos, algunas cooperativas de caficultores de Risaralda, pero digamos que el tema se masificó fuertemente con la reforma agraria de 1960 o la década de los 60, ¿sí? Digamos que para contrarrestar un poco todo lo que había sucedido en la época de la violencia de los años 60 y 70. Entonces quieren vincular ese proceso ahí, pero digamos que por el intervencionismo estatal, pues, de la misma política, porque tampoco había mucha experiencia que digamos en ese proceso, pues digamos que eso fracasó. Esto en los últimos 20 años, digamos que ha tenido una dinámica interesante, sí, pero digamos que estamos aquí, como en este letargo, estamos en un momento también álgido, un tema de posconflicto. O sea, nada diferente a lo que pasó hace más o menos unos 50 o 60 años, lo estamos viviendo a vivir. El tema de restitución de tierras no se ha podido dar, posconflicto, el tema de los acuerdos de paz no se han dado tampoco como debería ser. Entonces estamos viviendo lo mismo, y este tema aquí lo tenemos muy quieto, ¿sí? Siguiente. Y ya pues, en este caso pues queremos… o quiero expresarles a ustedes, socializarles a ustedes lo que hemos venido haciendo nosotros en el departamento de Risaralda, ¿sí? Bueno, algunos puntos a tener en cuenta: la importancia de la asociatividad, ¿sí? Creación de economías de escala, se los decía anteriormente, ¿sí? Eliminar intermediación. Ok, gracias. Poder de negociación, acceso a mercados. Hace 8 días tuve la oportunidad de visitar en Río Negro, Antioquia, la Compañía Nacional de Chocolates, y ellos nos lanzaban un dato bien interesante, ¿sí? Que ellos hacía más de unos 5 o 6 años, ellos no volvieron a importar un grano de cacao, regularmente lo importaban de Ecuador, ¿sí? Y con esta dinámica que se ha dado en estos últimos 20 años de asociatividad, lo poco que se ha hecho, pero digamos que se ha hecho de alguna manera bien, ¿sí? Ellos han logrado procesos de comercialización con las asociaciones de productores a nivel país, o sea, todo su cacao, ¿sí?, que están adquiriendo en este momento, lo están obteniendo de las organizaciones de productores, gracias a un proyecto que ahorita se los voy a mencionar, ¿sí? Tenemos también, devuélvala por favor, ¿sí? El aumento de confianza en los productores, este punto que es muy importante, pues tampoco para que los alcaldes pues se van a asustar, ¿sí? Influyen las decisiones políticas de lo que los afecten, pues no es para que las organizaciones de productores les van a armar pues un golpe de Estado, ni me ha faltado, ¿sí? Pero es generar un trabajo en equipo, ¿sí? Un trabajo dinámico entre entes del Estado, territoriales, nacionales, con las organizaciones de productores, ¿sí? El tema de gestión, que es muy importante para poder llevar recursos a los diferentes territorios, a los municipios, para poder favorecer a esos productores que están allí localizados en esas zonas, ¿sí? Y esto que es muy importante, que es un arma, me parece a mí, importantísima e infalible, el tema de los fondos rotatorios, ¿sí? Los fondos rotatorios son un sistema pues de gestión, hay que gestionarlo, sí, hay que gestionarlo, pero que le da una herramienta muy importante a las organizaciones de productores para poder trabajar, para poder que ellos puedan beneficiar a sus productores, para poder que ellos puedan tener comercialización conjunta, que es lo más importante, que vuelvo y repito, es la forma en que nosotros podemos eliminar las intermediaciones, obviamente sin dejar de un lado lo que hemos hablado acá con todas las intervenciones que se han dado, el tema de la producción limpia y orgánica, que es sumamente importante para el tema de sostenimiento ambiental, ¿sí? Eso se puede hacer mucho más fácil a través de las organizaciones de productores, ¿sí? Bueno, en el departamento de Risaralda y con la Universidad Tecnológica pues hemos venido trabajando un proyecto, ¿sí?, de construir sobre lo que ya está construido, ¿sí? Siguiente. Y básicamente pues ha sido una articulación de muchísimas entidades, tanto del orden territorial, nacional, local, aliados comerciales también, sí. Pero hemos retomado unas organizaciones que han venido trabajando desde hace un tiempo y que han sido beneficiarias de un proyecto muy importante, ¿sí? Por favor. Que es alianzas productivas. Cuando nosotros estábamos hablando ahora de fondos rotatorios, precisamente este proyecto los suministra, porque existen actualmente. De hecho, aprovechando que están los viceministros acá, este es un proyecto que hay que apoyarlo.
¿Que hay que hacerle reingeniería? Sí, bastante, pero no se puede dejar acabar porque es el único proyecto en este momento que está apoyando a los territorios en esa parte de la agricultura. Es el único. Dejaron acabar uno muy importante que era oportunidades rurales, importantísimo, se acabó, no sabemos por qué, pero era un proyecto que cuando una organización empezaba, la llevaba, era como un kinder en ese tema del sistema solidario, muy importante. Lo acabaron, las organizaciones que pudieron aplicar en este proyecto, ¿sí? Digamos que están vivas todavía, manejando sus fondos rotatorios, mal que bien, pero ahí están, y nosotros estamos trabajando con esas organizaciones precisamente para sacarlos y avanzar más con ellas en el tema de comercialización sobre todo, ¿sí? Bueno, y por lo te devuelves. En la actualidad, el proyecto que estamos trabajando nosotros es un proyecto en conjunto con la Confederación de Cooperativas Alemana, ¿sí? Que es digamos que Alemania ha tenido una relación muy fuerte con nuestra universidad, ¿sí? Y también en compañía pues, de esta fundación, en donde pues básicamente estamos trabajando todo el tema de fortalecimiento. Nosotros queremos, con las organizaciones de productores, generar encadenamientos productivos, pero primero que todo, fortaleciéndolos asociativamente, que es lo más importante, ¿sí? Comercializando también obviamente, pero seguir ese paso que es trascendental también para que es la transformación de producto, ¿sí? Valor agregado, que es difícil, ¿sí? Pero yo sé que lo podemos lograr o sabemos que lo podemos lograr precisamente con la formación, ¿sí? Entonces, siguiente. El objetivo general pues, es fomentar actividades económicas locales para mitigar las causas y consecuencias del desplazamiento en Colombia. Digamos que aquí, porque es un proyecto pues, que funciona en varios departamentos, ¿no? Obviamente, está muy focalizado en Antioquia, pero digamos que hay una extensión acá en Risaralda, pues en esta zona también. Y pues esta zona pues no ha sido afectada fuertemente pues por el desplazamiento, por el conflicto armado, ¿sí? Han habido pues inconvenientes en ese sentido, pero digamos que en nuestro departamento ha habido un fenómeno bastante, creería yo, preocupante con el tema, por ejemplo, del cultivo del aguacate Hass, ¿sí? Que hay digamos que se está promoviendo, y eso está bien, ¿sí? La siembra de este cultivo, pues porque digamos que deja unos réditos bastante interesantes, pero resulta de que hay grandes capitales en nuestro departamento, al norte sobre todo, que de alguna manera al comprar tanta tierra de forma desenfrenada está desplazando a nuestros productores. Los están desplazando, ¿sí? Y son productores que finalmente están engrosando las cifras de desempleo porque se van para un municipio. Tierra como la tenían antes es muy difícil que la vuelvan a conseguir. Es muy complicado, muy difícil, ¿sí? Pero ellos se ilusionan con una plata pues, que nunca han tenido en sus manos, ¿sí? Y se van simplemente pues, a engrosar las cifras de desempleo en nuestros municipios y ciudades. Entonces, ese es un fenómeno muy preocupante, aparte de que el aguacate pues, se está sembrando ahorita de una forma pues, muy tecnificada, hablando pues, en el tema de aplicación de agroquímicos, de síntesis química sobre todo, porque pues, el cultivo de aguacate es un cultivo bastante exigente en ese sentido y muy delicado, y pues finalmente a las empresas lo que les interesa es ¿qué? Pues producir nada más, generar divisas, ¿no? ¿Se está generando empleo? Pues sí, de alguna manera sí, pero se está generando un impacto ambiental muy fuerte en esas zonas, muy fuerte. Entonces es un tema preocupante. Entonces por eso nosotros, desde nuestras organizaciones de productores que estamos beneficiando en esas zonas, pues estamos tratando de generar pues encadenamientos con esas empresas para que más bien no compren tanta tierra, compren a nuestros productores, a los asociados, ¿sí? Y acompañémoslos en ese proceso agronómico y técnico, ¿sí? Para producir de una forma más limpia. Eso es lo que estamos generando nosotros en nuestro departamento, ¿sí? Siguiente. Y pues básicamente nosotros este proceso de acompañamiento asociativo lo estamos haciendo bajo 4 premisas muy importantes. Primero, el tema de fortalecimiento bajo una metodología MyCOP que la tiene Colombia, ¿sí? De hecho lo está haciendo una agencia, no recuerdo el nombre exactamente qué es, pero era lo que antes era Dan Social, ¿sí? Es una metodología que nos lleva, ¿sí? Es un paso a paso para el tema de fortalecimiento, tanto gerencial, de mercadeo, comercial, administrativo, ¿sí? Esta gente a nosotros nos capacitó precisamente en eso, hicieron un curso de formación de formadores para hacer esa actividad y nosotros llevar ya esa metodología a los territorios, ¿sí? La inclusión financiera, pues básicamente es capacitarlo en todo el tema de manejo económico, ¿sí? Ahorro, financiamiento, todo ese tipo de cosas pues que la gente no lo sabe hacer.
¿sí? Y algo muy importante que es lo que ya vamos a empezar el otro año, que es el tema de articulación o generación de redes de cooperación. ¿Sí? Nosotros pretendemos que con la organización de a las organizaciones de productores, en la unión con ellas, nosotros podamos generar redes de trabajo para poder, digamos, que mitigar de alguna forma ese tema de comercialización, pues, y de mercados, atender mercados de una forma más específica, ¿sí? Pero con la unión de organizaciones de productores, ¿sí? Y finalmente, pues, el tema de consumo solidario, ¿sí? Que es de generar el consumo interno, pues, nuestra organización de productores, comprarle a nuestras organizaciones de productores, pues, a propósito, pues uno esperaría que esos jóvenes que están allá atrás con este cafecito, uno pueda poder colaborarles y ayudarles, ¿no? Es una forma de ayudarles, porque con la asociatividad también generamos procesos de cohesión, relevo generacional, que nuestros jóvenes quieran el campo, quieran la agricultura, ¿sí? Es una forma de hacerlo de una forma mucho más sencilla, ¿sí? Siguiente. Y básicamente ya pues nuestro impacto, pues alrededor de 700 familias pues beneficiarias con 16 asociaciones de productores, ¿sí? Queremos pues generar un impacto más grande en nuestro departamento, pues tratando de vincular más organizaciones al proceso, ¿sí? Ya eso es un tema pues más de, digamos que de vincular más personal, porque pues la demanda es bien fuerte, ¿sí? Yo con esto finalizo mi presentación, ¿sí? De todas maneras les agradezco por la invitación nuevamente, ¿sí? A todas las personalidades, a ustedes por la atención prestada, ¿sí? Y hasta una nueva oportunidad. Muy amables.